Y bueno, seguimos en lo que es el mundial, en este caso en la jornada 2 y por supuesto el día de hoy ha jugado México y Argentina y era el partido que, bueno, que quería ver y por supuesto del que quería hablar especialmente porque para mí de todos era el más atractivo y me gustaría empezar comentando el contexto básicamente de lo que era para Argentina. Argentina básicamente llegaba con una situación en la que tenía que ganar sí o sí o como mínimo empatar pero no perder porque tomando en cuenta que el próximo partido es contra Polonia y en este caso se ve ya desde antes el predecible autobusazo que va a tirar Polonia, que es una selección que perfectamente lo puede hacer así, pues el hecho de llegar a ese partido, digamos que con una derrota y con un empate, pues era algo totalmente negativo y por supuesto era lo más complicado que se le podía, digamos que juntar hasta ese momento a la selección argentina. De momento no ha sido así, por supuesto ha logrado sacar la victoria y es lo que quiero comentar. Y básicamente pues podríamos concluir que era un partido hasta cierto punto atractivo porque pues bueno, era un partido entre dos entrenadores argentinos, el Tata Martino que pasó por el Barça y lo conocemos, yo creo que la mayoría lo conocemos y lo conocemos perfectamente y nos acordamos de él, y por otra parte Scaloni. Bueno, lo primero que quiero comentar es que al iniciar el partido, básicamente Argentina tenía la posesión y por supuesto se veía las tendencias de Argentina, ¿no? De básicamente de ir al ataque y en este caso salió con un 4-2-3-1 utilizando a Scaloni pues un poquito más retrasado a Messi, dando la sensación de que lo quería más como para crear las jugadas, para crear la ofensividad en este caso. Y por otra parte, pues en la punta de ataque a Lautaro Martínez, dando la sensación de que lo quería utilizar más que nada como el punto de referencia de finalización en el ataque. Messi para dirigir y Lautaro para finalizar. Y en este caso, Argentina, pues como lo digo, básicamente se le vio la intención de ir al ataque, pero le costaba horrores básicamente, y es lo que yo venía comentando básicamente desde que hablé de la selección argentina, que es una selección para mí sí, que tiene muy buenos jugadores línea por línea. Tiene a Rodrigo de Paul, a Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, el Divo Martínez, propiamente a Messi. Tiene básicamente línea por línea de lo mejor, tiene a muy buenos jugadores, pero para mí el problema de lo que es Argentina no viene por un tema de plantilla. Para mí viene por un problema ya de estilo, que poco se puede hacer con este estilo porque sin el afán de ofender, pero muchas veces a los entrenadores sudamericanos se les ve básicamente pues esta tendencia, ¿no? Y por sudamericanos no me refiero a la nacionalidad, me refiero a la formación de si se hizo su carrera en Sudamérica o en este caso en Europa. En este caso Scaloni pues es un jugador que jugó en España, es alguien que pues perfectamente creo que incluso hizo el curso de entrenador en Las Rosas y por supuesto no solo bastó un curso, pero por ende pues yo me esperaba un fútbol pues más dominador, más de ataque, como básicamente lo habíamos visto contra Italia, pero en este caso tristemente no, lo había comentado que no lo había logrado concretar y de hecho se vio perfectamente en este partido, que Argentina básicamente es un conjunto que, ¿cómo lo podríamos describir? Que es un equipo que, si en este caso las cosas salen a favor, perfectamente es un equipo complicado, que te domina, que te genera, pero en este caso se encuentra con un rival que podríamos decir que presiona, que va básicamente a disputar el balón, que quiere ser básicamente anular a Argentina, pues perfectamente lo puede hacer así, dando un caso muy similar incluso al del Milan y su propuesta futbolística con Stefano Pioli, no tanto por el modelo de juego, sino por el mismo caso, y Argentina se vio básicamente así. Argentina se veía básicamente que quería ir al ataque, quería básicamente concretar jugadas, que quería dominar a México, pero uno lo que básicamente podía ver era que, bueno, que básicamente a Argentina le costaba, bueno, pero un horror, un auténtico esperpento el intentar salir jugando desde atrás, porque básicamente no encontraba a los hombres libres, no sabía cómo hacer la superioridad y le costaba sobre todo, y este es el principal déficit de... Yo creo que de esta faceta del juego, del salir jugando desde atrás, era que básicamente le costaba muchísimo lidiar con una presión rival. Tenía básicamente muchas veces que dar un pelotazo, tenía que ser demasiado vertical y directo, porque a la hora de construir elaboradamente la jugada no podía hacerlo. Y de hecho se dio varios momentos en los que Argentina produjo pérdidas de balón absurdas en lo que a mí respecta. Y de esta manera pues de hecho peligró muchas veces que México le terminara metiendo un gol.
Bajo este punto de vista, pues Argentina, como lo digo, llegaba básicamente en un contexto futbolístico negativo donde pues se enfrenta a la selección mexicana, una selección que no es la gran cosa y que históricamente no tiene mucho nombre, pero es un rival demasiado incómodo. Es un rival que mundial tras mundial ya viene haciendo bastantes hazañas contra Holanda, Brasil, propiamente Alemania, etcétera. Y es una selección que sí o sí, pues básicamente va a hacer sudar a cualquiera. Y en ese sentido yo creo que era el peor momento en el que le pudo caer. Porque básicamente estamos hablando de que Argentina tuvo que lidiar con México porque todavía peor, porque básicamente llegaba con una presión de que si no ganaba se quedaba al borde de la eliminación, a menos de que sucediera ahí una combinación de resultados muy extraños y le ganara a Polonia por goliza. Cosa que evidentemente será complicado. Pues básicamente Argentina jugó, yo creo que hasta el gol hasta el gol random de Messi, yo creo que jugó pues básicamente con muchísimo miedo a no querer generar errores, lo cual hace que te limites y en consecuencia irónicamente termina generando más errores. Principalmente Rodrigo de Paul es uno de los que hizo más pérdidas de balones, que se perdió de muchas cosas, y hay un momento específico donde de Paul pues básicamente hace una jugada en la que refleja perfectamente lo que es ese partido para la selección argentina. Y es que hay un momento en el que intenta dar un pase y en este caso termina chocando con el balón con las piernas del árbitro. Y el árbitro estaba parado sin hacer nada. Y básicamente De Paul, con tiempo y espacio, pues terminó haciendo una ocasión así. Bueno, refleja perfectamente lo que es el partido, no porque Argentina del todo estuviese, digamos que jugando mal, sino que refleja para mí lo que es el partido porque, ¿cómo lo digo? Básicamente Argentina, en lugar de construir elaboradamente las jugadas, en lugar de darse el tiempo de madurar las jugadas para generar menos ocasiones pero de más calidad y por ende sacar el resultado adelante, se encargaba básicamente de ser demasiado vertical y directo y deshacerse de la pelota, básicamente pues a como dé lugar. Básicamente daba la sensación de que era jugar a la papa caliente y pues para no quemarme o no perder el balón y ni nada, pues termino pasándolo rápido a donde sea para quitármelo de encima. Y de hecho, pues así es como se produjeron varias pérdidas, por ejemplo, de Paul, que no solo es el único, o sea, hay muchísimos, fue el más señalado y el caso más escandaloso, pero hay muchísimos jugadores de Argentina que en general perdieron uno y otro y otra vez el balón. Digamos que principalmente lo que fue esa faceta de salir jugando desde atrás, donde pues la selección mexicana yo creo que con una básicamente presión medianamente bien organizada y bastante hasta cierto punto física, no tanto pues, como lo hizo por ejemplo Japón con Alemania, pues básicamente simplemente con eso bastó para bloquear a Argentina, bloquearle las opciones de pase, las vías de pase, complicarle la salida desde atrás, empezar a reiniciar la jugada demasiadas veces, ser a veces demasiado vertical y directo, dar un trazo largo, y era yo creo que el que venía advirtiendo que era el principal déficit de Argentina, pero bueno, pues al parecer no sabía nada de fútbol. Pero pues bueno, el asunto aquí es que empezó a pasar eso y Argentina cada vez, digamos que fue un efecto en cadena, ¿no? Que ya sabemos que esto del fútbol siempre es un efecto en efecto dominó, donde básicamente el no poder salir del jugando desde atrás hizo que Argentina cada vez intentara generar más ocasiones, pero al intentar generar más ocasiones y no madurarlas, eran más ocasiones pero menos productivas. Y por ende también al mismo tiempo estamos hablando de que el hecho de no concretar totalmente sus acciones, digamos que acrecentaba porque defensivamente México lograba hacer lo propio, lo cual también generaba en otro efecto dominó donde Argentina por ende se empieza a desesperar y de la desesperación llega la ansiedad y de la ansiedad llega el miedo y del miedo llega el terror de saber que el margen de error es muy mínimo y que estás en un contexto negativo y esto genera todavía más presión y por ende por otra parte México se viene todavía más arriba porque por una parte le puede hacer la maldad a Argentina de dejarlo afuera del mundial
y México se viene arriba, Argentina se viene abajo, se crea un contraste y en ese sentido pues digamos que Argentina se empieza a venir más y más y más y más abajo, y pese a que tiene la posesión en ese rol contexto futbolístico táctico del partido donde básicamente Argentina tenía la posesión y era quien dominaba la posesión, no era quien dominaba el partido, porque en ese rol de intentar tener la posesión no estaba cómodo con su rol, y México sí estaba cómodo con su rol. En este caso generalmente en ese primer tiempo hacía un robo en salida y terminaba yendo hacia adelante, y por supuesto tal vez con una transición rápida, que esta selección es experta en eso, con uno que otro contragolpe e intentándolo para mí excesivamente pues con trazos largos, demasiado juego directo de centrales o pivote o portero a delanteros o laterales extremos y gol, pero bueno, supongo que no se puede esperar más, sin el afán de ofender por supuesto de un entrenador como el Tata Martino. Y bueno, básicamente pues es como yo vi primero esos minutos, y realmente los delanteros poco pudieron hacer de Argentina. Destacaron los defensas porque eran los que más lo tocaban, y yo creo que en esos momentos propiamente el Dibu Martínez, el portero de Argentina, la tocó más que Messi, porque realmente Messi estuvo totalmente anulado en esos momentos. Lo tocó como 2 o 3 veces sin exagerar en esos primeros 30 minutos, y pues básicamente Lautaro Martínez casi nada, 1 o 2 veces, y las veces que las tocaban pues básicamente México se amontonaba demasiado en el centro de su área, básicamente haciendo buena chique de espacios, un buen repliegue, y básicamente haciendo una presión demasiado colectiva, especialmente a Messi, un marcaje no hombre a hombre, sino hombres a hombre, básicamente haciendo superioridad en el marcaje, lo cual pues por supuesto le complicaba mucho a Messi. Y Messi realmente pudo hacer lo propio y lo normal en esos minutos, pero poco más, básicamente el pobre de Messi no podía generar absolutamente nada, y básicamente así Argentina digamos que siendo superior dentro de lo que es el papel, pero del contexto del partido siendo totalmente inferior, porque no estaba cómoda Argentina con ese papel. También por supuesto Argentina digamos que jugaba en un papel en el que también debido a todo esto yo creo que más que nada jugó mal futbolísticamente hablando, porque para mí esta selección está muy limitada por su estilo ya de juego histórico, y porque Scaloni tampoco se me hace Luis Enrique o Guardiola, y por otra parte, y esto es lo principal, que el principal factor pienso yo que fue psicológico, lo cual destacó en lo anímico, que básicamente Argentina por no querer cometer demasiados errores, no quería arriesgar, estaba demasiado limitada, y básicamente hasta el gol de Messi ya empezó a jugar naturalmente, intentando desplegar su estilo, y donde ya ahora sí, básicamente con el resultado un poquito ya más asegurado, pues ahora sí, irónicamente, ahora sí ya empezó a, digamos que a desplegar ya lo que es verdaderamente el fútbol que de momento se quiere ver que al parecer Scaloni quiere establecer. Y pues bueno, en todo esto, pues básicamente Argentina cuando necesitaba más no generaba, y cuando necesitaba menos generó. Pero bueno, el asunto fue así hasta más o menos el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo, pues bueno, México con una falta, con una baja bastante importante, en este caso la de Andrés Guardado, un jugador del Betis que bueno, que ha destacado bastante con Pellegrini. Pues básicamente pues lo que hizo es que México en esos primeros minutos siguió con la misma intención y siguió más o menos así, pero sí que ya al inicio del segundo tiempo ya se notaba un poco más el desgaste físico, cosa que a mí me sorprendió, porque tampoco hizo un desgaste extremadamente alto como por ejemplo sí lo hizo Japón con Alemania, o propiamente no sé, la Liga Española lo ha hecho pues por ejemplo el Rayo Vallecano contra el Real Madrid, el Osasuna contra el Barcelona, diferentes equipos que lo han hecho así. Y cosa que sorprende, porque la selección en este caso de México tiene más jugadores de mayor calidad que en este caso estos equipos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a nivel estado físico, digamos que tienen una preparación, bueno, independientemente de la preparación, tienen un nivel medio. Es decir que bueno, que básicamente es un nivel medio donde pueden hacer un desgaste hasta cierto punto. Digamos porque el nivel no tanto de los jugadores individualmente, sino que como conjunto no es demasiado alto, es un nivel medio. Y por otra parte porque pues bueno, también tiene un estilo México muy como el fútbol sudamericano, pese en que no es de Sudamérica, ¿no? Un estilo donde básicamente es demasiado esfuerzo para mí bruto y no tanto canalizado, enfocado.
Y esto por supuesto siempre genera un desgaste, tomando en cuenta que, como lo digo, Argentina tenía la posesión y pese a tener la posesión no estaba cómodo. Pues básicamente Argentina tenía la posesión, pero digamos que era no tanto derroche físico, y México en su presión colectiva y todo, en sus intentos de atacar, pues básicamente era demasiado derroche físico, en el que pues partido tras momento tras momento pues fue perdiendo más y más y más y más fuerza, hasta que bueno, pues yo creo que directamente pues intentó aguantar, y digamos que siguió en esa línea el partido, donde México estaba cómodo con su rol, Argentina no, pues a tener la posesión. Y en ese momento del partido es cuando ya en el segundo tiempo, cuando sigue en esa línea pero empieza a perder un poquito más de fuerza física, hasta más o menos el minuto que era 65, 66, 70 y tantos, cuando Messi, bueno, pues hace un gol random, sinceramente, un gol que bueno, que ya sabemos que Messi pues es uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Tiene bastante buen golpeo de media distancia y un golpeo raso al piso, donde llega, más que dejarlo solo, llega solo y encuentra un espacio y termina haciendo un tiro cruzado raso al piso y termina casi atajándolo el portero de México, Ochoa, pero en este caso no lo logró. Y en ese sentido pues Argentina ya se deja venir arriba, y yo creo que era la única forma en la que Argentina podía hacer yo creo que el gol, a menos de que Messi frotara la lámpara o en una ocasión muy fortuita o un error de México pues pudiese hacer gol, porque la capacidad ofensiva de Argentina estaba muy limitada, porque no se bloqueaba y no podía salir con México, y tenía un terror de ceder demasiado a México. Y por otra parte, pues por la delantera, evidentemente con un equipo que no genera demasiadas posesiones ofensivas productivas y juega demasiado al ataque y genera bastante, pues básicamente poco pueden hacer. Y básicamente pues Messi y Lautaro, como lo digo, poco pudieron hacer. Y bueno, básicamente la capacidad creativa de arriba, tanto por asociación en corto en espacio reducido, capacidad de generar superioridades, libertad creativa, yo creo que Argentina es un equipo que ofensivamente está por una parte muy bien, porque tiene jugadores bastante buenos como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Messi y compañía, pero por otra parte está muy limitado, porque básicamente es una selección donde hay, ahora sí que hay Messi dependencia, porque Messi es utilizado como básicamente la referencia de la creación de juego y del ataque ofensivo, pero hasta ahí. O sea, es una selección que si tú le quitas a Messi, por supuesto que es una selección muy buena y competitiva, pero por supuesto su capacidad digamos que ofensiva sí que se vea hasta cierto punto un poco limitada. Entonces básicamente pues así es como lo podía hacer Argentina. Y ya después del gol, ahora sí ya es cuando Argentina verdaderamente ya más tranquila, sí, sin la presión, con un poquito menos de presión y todo, es decir, un efecto dominó, pero en este caso hacia arriba y positivamente, ya disminuyendo la presión, la frustración, digamos que la afectación anímica, la tristeza, ya sintiéndose con más confianza, aumentando digamos que la comodidad, ahora sí ya el rol que tiene Argentina, y por supuesto disminuyendo totalmente el miedo y la ansiedad de que ya se abrió el marcador, y eso es un plus anímico y psicológico. Pues ahora sí Argentina ya empezó a estar más cómoda, empezó a, digamos que a soltarse un poco más, a no ser, a limitarse y cortarse tanto ofensivamente, a atacar más. Y de esta manera pues Argentina fue para arriba. Y por supuesto pues aquí es donde pasa algo irónico, y es que ahora se invierten los papeles. Ahora México es quien tiene la posesión, pero realmente no hace absolutamente nada productivo ofensivamente, y eso que tiene jugadores no de nivel mundial top, pero sí tiene jugadores bastante buenos como para crear un fútbol ofensivo y hasta cierto punto dominador. Propiamente pues está el Chucky Lozano, ¿no? Que no ha estado del todo bien en el Napoli con Spalletti y este maravilloso arranque que están teniendo. Propiamente pues a Herrera, ¿no? Que está en el Atlético con Simeone, Guardado que tristemente se fue lesionado. Y digamos que tenía fútbol como mínimo para hacer algo decente, pero en este caso, como lo comento, tristemente no fue así. Y básicamente pues es como se penalizó a Argentina en ese sentido. Y bueno, digamos que se vio, si Argentina está limitado, digamos que ofensivamente, México de sobra todavía más. Y en ese sentido, pues ahora se invierten los papeles. México tiene la posesión, pero no logra hacer más. Está incómodo en su papel porque tiene que ahora que meter gol para competir, básicamente para ganar esa segunda o primera plaza con Polonia.
Y por otra parte, Argentina ya sin la posesión, pero ya más atrevida, ya más ofensiva, proponiendo más, llevando más, no tanto la iniciativa, pero sí produciendo más ocasiones de gol. Y más aparte que los cambios considero que revolucionaron los partidos, tanto la entrada de Enzo Fernández, que para mí es un jugador maravilloso, pero pues bueno, el Benfica ya se está agarrando de exceder demasiado sus precios. Y por otra parte, pues Julián Álvarez, que para mí es un jugador espectacular. Que bueno, que debido a que hay demasiados jugadores buenos tanto en Argentina y en el Manchester City tiene a Haaland, pues básicamente pues es un jugador que yo creo que si fuese titular en un equipo ofensivo que juega al ataque y tenga la posesión, perfectamente es un jugador que puede destacar y ser top mundial. Y en ese sentido, Argentina empezó a destacar más hasta que llega una asistencia de Messi en un córner y básicamente gira y totalmente desmarcado, pues totalmente, digamos que Enzo Fernández logra hacer el gol. Y digamos que ya cuando penaliza el partido y ya, digamos que con el 1-0 ya estaba conformándose un poco Argentina, pero ya con el 2-0 ya termina de conformarse, defender y aguantar un poco. México ya va al remolque al ataque y no terminó concretándolo hasta que terminó el partido y así se acabó. Y bueno, lo que yo comentaría en general de este partido yo en conclusiones, pues es que es un partido que sinceramente yo me esperaba muchísimo más, sinceramente, pero parecía que era una carrera para intentar ver qué equipo era peor, porque de verdad Argentina jugó espantoso y México jugó pues yo creo que todavía peor. Y en ese sentido, pues bueno, fue un partido futbolísticamente hablando pues feo, pero fue un partido bastante emocionante porque fue una ruleta y debido a que hubo varios momentos y facetas del juego, pues vaya que el partido se lo pudo llevar cualquiera de los dos equipos y vaya que bueno, que fue un partido que fue una ruleta, ¿no? Estuvo al aire y por supuesto pudo ganar cualquiera de los dos equipos y Argentina, que sobre el papel era el favorito, se lo ha llevado y con esto Argentina llega ya por fin ya a 3 puntos de 6 posibles, de más confianza y menos presión ante ese último partido de la fase de grupos contra Polonia y a ver quién ahora es el que pasa, si por una parte es Arabia Saudí o Saudita o si es Arabia Saudita, si es México o si es Polonia. Pero básicamente es como yo vi el partido y si yo tuviese que decir algo es que precisamente por estos déficits de Argentina es que yo lo considero un candidato, pero ni de broma un favorito, como tristemente sin el afán de ofender, pero creo que muchos argentinos están sobrevalorando a la selección y básicamente pues es como yo lo vi. Lo vi y perfectamente Argentina puede ser campeón del mundo, pero yo sinceramente no lo veo porque por juego España y Alemania hay selecciones que son 1000 veces mejor. Y digamos que por propuesta de efectividad para ronda de eliminación directa también hay selecciones que tienen mejor propuesta, como lo puede ser tal vez Holanda o incluso la mejor de todas cuanto poco juego pero mucha efectividad, la cual es Francia por supuesto. Y bueno, pues básicamente es como yo vi el partido y Argentina jugó con mucho miedo al principio y cuando perdía el balón se notaba que claramente se tiraba atrás porque naturalmente el miedo lo obligaba a defender, pero al final pudo sacar el partido adelante. Y es básicamente como yo vi el partido simplemente en mi opinión, que recuerden yo no soy el padre de la verdad absoluta ni el dueño de la palabra. Pero bueno, un buen resultado para Argentina y pues logra sacar pecho de momento. Y bueno, ya veremos cómo se desenvuelve esto en el grupo de México, Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Y pues nada, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal de Anime Manga también. Yo soy iFifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.